Parece un río furioso, pero no lo es. Los deslizamientos se mueven con la rapidez del agua y tienen la fuerza de la roca. Esto es muy peligroso. Este lugar no es seguro. No. Voy ahora mismo. Cuando se desatan las fuerzas de la naturaleza, la Tierra puede convertirse en una trampa mortal. ¡Corred! ¡Corred! ¡Daos prisa! Los deslizamientos borran ciudades enteras de la faz del planeta. Entierran vivas a miles de personas. Y provocan daños por valor de miles de millones de euros. Cuando la Tierra se mueve, nada puede resistir la poderosa e incontenible fuerza de los deslizamientos. La calma y la tranquilidad reinaban en el bello y majestuoso Parque Natural de Yosemite, de California, hasta las 6:52 de la tarde, del 10 de julio de 1996. El desprendimiento de rocas de Happy Island es el desprendimiento más espectacular que se recuerda en Yosemite. Estas profundas cicatrices revelan que estos corrimientos llevan miles de años produciéndose. Este tipo de fenómenos son la especialidad del guardabosques Jim Snyder. Sé que este casco no me serviría de mucho con rocas de este tamaño, pero al menos me protege de las más pequeñas. La naturaleza ha formado barrancos de cientos de metros de altura en estas paredes de piedra dura como el granito, pero incluso estas rocas sólidas tienen fallas y fracturas ocultas. El día anterior a unos desprendimientos se oyeron disparos de arma de fuego. Nos dimos cuenta de que era el último aviso antes de que se produjera el desprendimiento. No solemos recibir esa clase de avisos. Tampoco los recibimos antes del desprendimiento de Happy Island. El centro de la naturaleza de Happy Island está situado a pie de un barranco de 600 metros de altura. 80.000 toneladas de roca se desprendieron de la pared. Cayeron 2 bloques enormes, cada uno de ellos más grande que la Estatua de la Libertad. Cuando cayó, se deslizó por la pendiente. Fue deslizándose por esa ladera y cayó al vacío. A 380 kilómetros por hora. Cuando chocó contra el suelo, se desintegró a causa del impacto. Estos son los restos que quedan del bloque. El desprendimiento provocó grandes daños. Estas imágenes aéreas nos muestran la magnitud del desprendimiento. El aire comprimido por el impacto explotó a lo largo del desfiladero. La onda expansiva atravesó el centro de la naturaleza, hiriendo a docenas de personas y matando a un hombre. Las rocas cayeron de una altura de 540 metros. Su velocidad en el momento del impacto era de 380 kilómetros por hora. Mucha gente lo compara con la fuerza de un huracán. Imagínense esa roca cayendo y comprimiendo el aire a medida que cae, y luego ese impacto, súbito como cuando pisas en el suelo y levantas una nube de polvo. Es lo mismo, solo que magnificado miles de veces. La onda expansiva barrió 4 hectáreas de bosque y cubrió el valle con una nube de roca pulverizada de 900 metros de altura. Un alpinista captó estas impresionantes imágenes con una cámara. El fotógrafo que tomó las imágenes dijo: fue uno de los espectáculos más bellos que he visto. La nube se extendió y se elevó sobre el valle hasta que empecé a oír los gritos. Gary Ingram fue el primero en llegar al valle.
Yo acababa de empezar mi turno y estaba a 1,5 kilómetros de este lugar, cuando oí un estruendo tremendo. He crecido aquí, vivo aquí desde los 4 años. Sabía que se producían desprendimientos, pero nunca imaginé que pudiera producirse algo de esa magnitud. Y la verdad es que ser testigo de una catástrofe así resulta escalofriante. El impacto fue registrado como si fuera un terremoto por algunos sismógrafos situados a 240 kilómetros de distancia. La devastación fue espantosa. Yo tenía miedo de que se hubieran producido muchos muertos y heridos. Lo único que sabía era que la explosión había derribado todos los árboles. Una zona despejada como esta, que vemos ahora llena de mesas de picnic, estaba completamente verde a causa de las copas de los árboles. Y no sabía si había gente abajo. Luchando contra la nube de polvo asfixiante, Gary consiguió salvar a varios grupos de personas. La onda expansiva fue de tal magnitud que en las fotografías tomadas 2 días más tarde se seguía viendo que el aire estaba saturado de polvo en suspensión. Yo solía almorzar en ese bosque y ahora hay una colina nueva que no estaba antes y ya no hay árboles. El desprendimiento de rocas fue una desgracia para todos los afectados, pero en términos geológicos no resultó ser nada extraordinario. La evolución de Yosemite presentaba un gran interés para el experto en deslizamientos Randy Gibson. Para un geólogo, el paisaje de Yosemite es uno de los paisajes más abruptos que existen. Cuando ves pendientes verticales de varios cientos de metros de altura, sabes que estás en un entorno muy dinámico. Es un entorno donde suceden cosas continuamente. Siempre que hay pendientes tan altas, habrá cosas que caigan desde arriba. Se han producido desprendimientos de roca en tiempos históricos y prehistóricos por todo el valle. Es un proceso que sigue vivo, y es esto lo que otorga a Yosemite su belleza escénica. Pero todos aquellos que están en el lugar equivocado a la hora equivocada pueden verse envueltos en una tragedia. Los desprendimientos de roca de Yosemite son resultado de unos efectos climáticos a largo plazo. En otros lugares, los deslizamientos tienen un origen más inmediato. En Japón, los terremotos provocan muchos corrimientos que mueven millones de toneladas de tierra todos los años. Nada puede detener a estas grandes masas de tierra que arrastran todo lo que encuentran a su paso. Unas pendientes poco pronunciadas, la protección de los árboles y la sequedad del suelo hizo que estos corrimientos fueran realmente lentos. Pero hay algo que siempre acelera la velocidad de un corrimiento. El agua provoca más corrimientos de tierra que ningún otro elemento. Este corrimiento fue filmado en China hace casi 40 años. Y aún sigue produciéndose hoy en día. Las imágenes más impresionantes de corrimientos que he visto se grabaron en China. Eran auténticos ríos de lodo denso. Parece un río que fluye, pero si te fijas, ves rocas y piedras arrastradas por el barro. Imagínese ser tragado por un río de cemento líquido. Es imposible luchar contra eso. Cuando llueve torrencialmente en la provincia china de Yunnan, el agua satura el suelo formado de granos de tierra fina. Los corrimientos de 3 metros de altura pueden durar horas. En 1990, un geólogo estadounidense arriesgó su vida para filmarlos. Esto es muy peligroso. De hecho, voy a retirarme ahora mismo. Este lugar no es seguro. Me voy ahora mismo. He colocado la cámara en otra posición. Aquí llega. ¡Aquí llega! Notarán que la cámara está un poco inestable. ¡Caramba! ¡Santo cielo! El torrente acaba de alcanzar a la cámara. Pero parece que sigue grabando.
Es esta combinación de suelos inestables y lluvias abundantes lo que provoca los corrimientos de tierra en todo el mundo. En Estados Unidos, los corrimientos de tierra provocan daños anuales por valor de 600.000 millones de euros. Este empezó lentamente, pero en cuestión de segundos se convirtió en un torrente irresistible que caía a 50 kilómetros por hora y al que vemos arrastrar una camioneta de 3 toneladas como si fuera un juguete. ¡Corred! ¡Corred! ¡Esto es increíble! Ya ha parado. ¡Oh, santo cielo! Richard Iverson está especializado en los corrimientos que se producen en Oregón. Creo que en Oregón hay algunas laderas a cuyo pie puedes vivir sin correr demasiados riesgos y hay otras que son muy peligrosas. En el laboratorio de Richard, 1 millón de granos de arena crean corrimientos en miniatura sobre una ladera calibrada que él llama minitubo. El objetivo del minitubo es reducir el proceso a lo esencial. Solemos utilizar un material muy sencillo, en este caso es arena seca, que fluye sobre un terreno irregular. Unas barras de metal proyectan sombras sobre la arena que se mueve. Los científicos registran los movimientos y crean un modelo que explica el movimiento de los corrimientos. Básicamente la Tierra sigue la ley de la gravedad. La gravedad lo explica todo. Para poner a prueba sus teorías, el equipo de investigadores tiene que pensar a lo grande. Este es un tubo de 90 metros. Utilizando 40 toneladas de tierra en vez de arena, pretenden recrear un corrimiento típico de Oregón, lo que los científicos llaman un torrente de detritos. Nuestros experimentos con tubos se centran en corrimientos de detritos húmedos. Son corrimientos provocados cuando hay mucha agua en la superficie de una pendiente. Es uno de los tipos de corrimiento más peligrosos y es por eso por lo que lo estamos estudiando. El agua es clave a la hora de crear un torrente de detritos. Los científicos emplean 1.134 litros de agua para simular un fuerte aguacero. También inyectan agua en la ladera de 31 grados de inclinación e instalan sensores para registrar el torrente mientras se mueve. Y esperan a que se produzca el momento del colapso. Estos experimentos son muy interesantes porque se trata de 20 toneladas de material que de pronto se sueltan y empiezan a deslizarse por el tubo a 30 o 50 kilómetros por hora. Estos experimentos imitan muy bien a la realidad. Tienen todo el interés y la emoción de un corrimiento real. Creo que lo más importante de los torrentes de detritos, lo que los hace tan peligrosos, es que combinan la velocidad y la fluidez del agua con la fuerza devastadora de un desprendimiento de rocas. Pero se mueve como si fuera un líquido y la combinación puede ser devastadora. Descubrir por qué la Tierra puede deslizarse como si fuera un líquido podría salvar innumerables vidas. Este corrimiento provocado por el hombre en Kazajstán llevó varios meses de preparación, pero tuvo unos resultados espectaculares.
Creo que a veces la gente se olvida de que la Tierra es un planeta muy activo. Las cosas suelen suceder a un ritmo relativamente lento comparado con la escala temporal humana. Algunos de estos fenómenos naturales ocurren una vez en la vida, pero esa única vez basta para provocar grandes daños. Son estos movimientos imparables de tierra como este de Corcona, Perú, los que los científicos intentan predecir. En esta región árida y montañosa, las lluvias torrenciales provocan corrimientos de tierra todos los años. Los árboles desempeñan un papel esencial a la hora de prevenir los corrimientos. Las raíces sujetan el suelo y las hojas atenúan el impacto de la lluvia. Por eso, cuando un incendio forestal dejó sin árboles estas colinas de Idaho, todo estaba preparado para que se produjera un gran corrimiento de tierras. Hubo un tiempo en el que en las laderas situadas encima de este río se levantaba la comunidad de Banks, Idaho. En esta ladera había 10 casas, entre ellas la del veterano de la Marina, Hall Gross. Estaba ahí arriba, al otro lado de ese árbol, a unos 30 metros, contra ese terraplén de ahí. Como pueden ver, era muy espaciosa. Tenía paneles de madera de pino en las paredes y los electrodomésticos y la moqueta eran nuevos. Era una casa muy acogedora. Hasta el 1 de enero de 1997. Hall estuvo a punto de morir esa noche. Debe su vida al ayudante del sheriff, Darla Tanky. Tanky era su vecina. Aquí estaba mi casa. Y el porche estaba justo ahí delante. Toda esa parte de ahí estaba totalmente llana y lisa. Desde aquí podía verse el desfiladero. En cambio, ahora ya no puede verse nada. La lluvia era incesante. El suelo de las colinas había alcanzado el punto de saturación. Al amanecer, la montaña se estaba moviendo y el caos y la destrucción empezó a precipitarse sobre sus hogares. Hubo un gran estruendo con eco. Las rocas entrechocaban entre sí y producían un eco enorme. Sonaba como si toda la montaña fuera a venirse abajo. La casa de Darla estaba justo en la línea del desastre. Todas estas rocas fueron las que chocaron contra la caravana. Entonces la caravana empezó a deslizarse hacia este lado. Y de pronto, ¡bum!, llegó deslizándose una gran roca y la empujó más. Y entonces llegaron más rocas que cada vez hacían más fuerza. El empuje de las rocas y del barro hizo que la caravana fuera deslizándose poco a poco. Probablemente hasta más o menos hasta aquí. Sí, más o menos hasta aquí. Acabó por aquí. Y yo creía que iba a continuar por ahí y caer hasta la casa de Hall. Por eso fui a avisarle. Me dijo que su casa iba a caer sobre mí. Entonces miré por la ventana y vi una ola de barro que arrastraba a su camioneta como si fuera una tabla de surf. El barro llegó a mi casa justo cuando yo salía por la puerta. La casa de Hall fue arrastrada ladera abajo y acabó destruida. En su descenso se llevó por delante los cables de teléfono y las torres del tendido eléctrico. Todos los vecinos tuvieron que salir corriendo para salvar la vida. ¡Vamos, vamos! Nos detuvimos aquí intentando comprender lo que había pasado.
Mi casa acabó ahí, cerca de ese gran árbol. El barro la fue arrastrando de 3 o 4 empujones. La empujaba y se paraba, la empujaba y se paraba. El barro se llevó mi bote y la camioneta y los 2 cobertizos. Lo destruyó todo. Mi tanque de propano se deslizó por la ladera, cruzó la autopista 55 y luego realizó todo el recorrido inverso llevado por el río y se paró justo antes de caerse por el precipicio. Mi coche patrulla acabó ahí abajo, al otro lado de ese árbol, apoyado contra una cabaña que había ahí. Aquí es donde acabó nuestro camión cisterna, justo apoyado contra esos árboles. Pesaba 2,5 toneladas. La casa de Darla no corrió mejor suerte. Salúdame desde la ventana. Hola, esta antes era mi casa. Todos los años, miles de personas pierden sus hogares por culpa de los corrimientos de tierra y barro. En julio de 2000, una lengua de lodo provocada por lluvias torrenciales borró del mapa la ciudad rusa de Tunaus, situada en las montañas del Cáucaso. 7 personas perdieron la vida. Cuando hablamos de lluvias torrenciales, nada supera a los huracanes. El huracán Mitch asoló Centroamérica en 1998, provocando gigantescos corrimientos de tierra. El huracán hizo desaparecer ciudades enteras, se cobró 24.000 vidas y dejó sin hogar a 1,5 millones de personas. Fue el huracán que más daños ha causado en la historia. Justo 2 años después, los corrimientos de tierra volvieron a llevar el drama y la desolación a Centroamérica. En el norte de Venezuela, donde las aguas del mar Caribe lamen las laderas de montañas de 3.000 metros de altura, las ciudades están situadas en las únicas franjas de tierra llana disponibles. Pero la boca de un desfiladero siempre ha sido un lugar peligroso. Cuando llegaron los españoles, descubrieron que los indios no vivían en estas llanuras costeras aluviales, vivían en las montañas, y cuando los españoles preguntaron a los indios por qué no vivían en las llanuras, estos les explicaron que las llanuras eran peligrosas porque los ríos se enfadaban con frecuencia, y probablemente esa es la lección que deberían aprender los venezolanos de hoy. Matt Larsen está estudiando los trágicos corrimientos de tierra de 1999, que se cobraron las vidas de 30.000 venezolanos. Justo a mediados del mes de diciembre hubo 3 días de lluvias torrenciales. Cayeron del orden de entre 80 y 100 centímetros de lluvia en el curso de 2 días y medio. Sobre estas montañas cayó una cantidad de agua increíble. Cuando los suelos se saturan, empiezan a moverse y a generar torrentes de detritos, inundaciones en relámpago que pueden generar una gran fuerza erosiva y que tienen una gran capacidad para transportar sedimentos. En un primer momento, el fenómeno más peligroso fueron las inundaciones. Pero pronto, las aguas se convirtieron en torrentes de barro. El barro añadió peso al limo y a los sedimentos que transportaban estos torrentes a una velocidad de casi 100 km por hora, aumentando su poder destructivo. Atrapada en su apartamento, Catherine Chacón filmó cómo la marea de lodo se tragaba su ciudad. Que es donde nosotros filmamos, y cuando nos levantamos ya esta estaba totalmente atravesada por el río, pero como se puede ver en la filmación, los niveles
del río fueron creciendo y fueron totalmente tapiando no solamente estas casas, sino los carros, sacando los carros de sus estacionamientos, atravesando estas casas hasta que lograron penetrar abajo de los garajes del edificio. Vimos con mucho dolor cómo sacaba el Volkswagen y cómo tapió todos los carros y cómo también trajo muchos hasta aquí, chocaron con este edificio. Fue realmente terrible. Catherine contempló impotente cómo se transformaba su ciudad. En poco más de una hora esta casa se llenó de barro. La verdadera magnitud de la catástrofe quedó clara cuando se retiraron las aguas. Tres meses después, gran parte del barro sigue presente. Estar aquí a mí me da mucho dolor, o sea, se me rompe el corazón prácticamente, porque creo que este era un sitio muy lindo y donde se vivía muy bien y lo hemos perdido. Matt y sus colegas geólogos han medido corrimientos de tierra de hasta 3,5 metros de profundidad. Eso es, Jerry. Mide a partir de la cornisa. Pero es el enorme tamaño de las rocas arrastradas por el torrente lo que les impresiona. Las rocas más grandes que hemos medido provenientes de la montaña tienen del orden de entre 6 y 9 metros de largo. Tienen el tamaño de un autobús escolar y pueden destruir cualquier cosa que se encuentren en su camino. En la vecina ciudad de Los Corales perdieron la vida varios cientos de personas. Una mujer perdió a su marido y a sus 3 hijos aquella terrible noche. Se llama Carmen López. Yo vivía exactamente aquí, donde estoy sentada en esta roca. Podemos ver el edificio este que se encontraba al lado. Este edificio está tapiado hasta el primer piso. Observamos con esto que, bueno, yo estoy parada y quizá no sabemos específicamente si fue tapiada la casa o fue arrasada por las piedras y por la constante lluvia. La noche de los corrimientos, Carmen salió de su casa para ayudar a otras víctimas, pero luego no pudo regresar a casa. Ese día en la noche fue que empecé a sentir como una inquietud dentro de mí. Más tarde tuve comunicación con mi esposo, ya ellos estaban durmiendo y me dijo que bueno, que el río empezaba a sonar como muy fuerte y bueno, le dije ten cuidado, no te duermas y vamos a mantener contacto. Fue ya el último contacto. Cuando empezaron los corrimientos, la casa de Carmen estaba aquí. Cuando regresó se encontró con esto. Su casa, su marido y sus 3 hijos habían desaparecido. Carmen nunca ha sabido lo que le ocurrió esa noche a su familia. Tener que afrontar esta terrible realidad tiene que empezar por la reconstrucción y por nosotros mismos. Tenemos que ser tomados en cuenta nosotros para la reconstrucción de estos sectores, o sea, que se tenga la experiencia y que esto sirva como ejemplo para que no vuelva a suceder, que se dignifique a cada uno de estos venezolanos que quedaron bajo esta roca. Los Corales se ha convertido en una ciudad fantasma. Nadie vive aquí desde la Navidad de 1999. Siempre me han conmovido este tipo de catástrofes porque la pérdida de vidas y de hogares es algo muy personal. Cuando ves una casa totalmente destruida, puedes imaginarte tu propia casa. Cuando ves una casa con juguetes de niños esparcidos por el suelo, te acuerdas de tus hijos y eso puede llegar a ser una experiencia muy emotiva. Las ciudades costeras quedaron devastadas, pero los barrios de chabola situados en las montañas fueron los que se llevaron la peor parte. Nunca conoceremos el número total de víctimas.
Se encontraron cadáveres humanos en el mar, a cientos de kilómetros de distancia de la costa. Los árboles acabarán tapando las cicatrices de miles de corrimientos de tierra. El dolor se olvidará y la gente volverá a reconstruir sus casas. Hasta la próxima vez. Las pronunciadas pendientes de Hawái también guardan misterios ocultos. La debilidad de las rocas volcánicas y el clima húmedo garantizan la catástrofe. A esta isla llegan millones de turistas ignorantes de los peligros con los que pueden encontrarse lejos de las playas. En las montañas del interior hay desfiladeros de paredes casi verticales. Las rocas que caen desde lo alto de esas paredes pueden causar verdaderas tragedias, como la que tuvo lugar en Sacred Falls, donde murieron 8 personas por culpa de un desprendimiento de rocas. Desde entonces, los turistas no han podido seguir disfrutando de la espectacular belleza del parque estatal. Estamos en mayo de 1999. La canadiense Terry Serbesky y su marido Gesa Sines están pasando las mejores vacaciones de su vida. La pareja ha viajado hasta Hawái con su hijo de 7 años, Colin, con motivo de una ocasión especial. Es el Día de la Madre. Desayunamos con champán y zumo de naranja en el patio y le dimos a mamá sus regalos del Día de la Madre y luego decidimos que sería una buena idea ir a dar un paseo. Ese día, como muchos otros turistas, decidieron visitar Sacred Falls. Vamos, chicos. Este será el plan de nuestra aventura en Sacred Falls. Caminaremos 4 kilómetros hasta llegar a las cascadas y al interior de la selva tropical de Hawái. Durante los primeros 1500 metros caminamos por una carretera de tierra en la que no hay ninguna indicación que te avise de que entras en una zona de montaña peligrosa. Hijo, recuerda que te he dicho que tengas cuidado. Ya lo sé, pero está muy resbaladizo. Está bien, sigue. Ese día también recorrían el mismo sendero Jory Enfield, de 7 años, y su madre Leslie, una experta montañera. Fui a Sacred Falls básicamente porque había leído que era un paseo sencillo al que puedes ir con los niños y di por sentado que era un lugar seguro. Al final de un sendero que se recorre en 2 horas están las cascadas que son sagradas para los nativos hawaianos. Desde el aire la caída de 300 metros de altura se ve perfectamente, pero una serie de rocas colgantes ocultan la vista desde el suelo. Todo estaba muy tranquilo, las montañas tenían un color verde maravilloso, el agua caía en una cascada. La tranquilidad era total, no hay duda de que era un sitio realmente precioso. El niño que está sentado en la roca es Colin, hijo único de Gesa. A pocos metros de distancia se encontraba Daniel Williams, de 7 años. Esta fotografía fue tomada después de que escalara hasta la cascada con su tía April. Ese día había más gente de lo normal. Estaba lleno. Hacía un día precioso. El cielo estaba despejado, el sol brillaba, no había nubes en el cielo y todo parecía perfecto. Terry no podía sospechar la tragedia que estaba a punto de cernirse sobre aquellos padres y sus hijos. Nos íbamos ya y Terry, mi mujer, se quedó un poco rezagada. Creo que quería sacar las últimas fotos. Alrededor de las 2:30, Terry se dispone a abandonar el estanque. Gesa captura una última imagen feliz de su mujer antes de que la oscuridad lo envuelva todo. Se oyó un ruido muy alto y agudo, algo parecido al disparo de un rifle. Supe exactamente lo que estaba ocurriendo cuando oí aquel crujido. 40 toneladas de roca se habían soltado de la pared de piedra. El estruendo fue ensordecedor. Sonaba como un tren de mercancías. Se había desencadenado una avalancha mortal.
Me di cuenta de la cantidad de rocas que iba a caer y supe que estaba justamente debajo con mi hijo. En ese momento empezaron a caer algunas rocas. Sabía que era una situación de vida o muerte. Me pegué literalmente contra la pared del desfiladero. Me pareció que duraba una eternidad. Las rocas caían sin cesar. Una vez que las rocas cayeron en el agujero, empezaron a rebotar por todas partes. Lo único que recuerdo es que todo el desfiladero se volvió negro. No se podía ver el cielo. Era como si fuera un pequeño vórtice. Las rocas caían y lo único que podíamos hacer era esperar a que cesara la lluvia de rocas. Todo terminó muy rápido, no sé cuánto duró, entre 15 y 30 segundos. Entonces me di la vuelta. Lo primero que recuerdo es que todo se quedó muy tranquilo. Sentía que no podía respirar porque tenía muchas rocas y tierra y árboles sobre mí. Entonces, recuerdo que pensé, oh Dios, voy a morir enterrada viva. Todos los que estaban de pie a unos 3 metros de distancia de mí habían desaparecido. No se veía a nadie. Las víctimas estaban empezando a comprender lo trágico de la situación. Pensé que aquella persona que estaba allí tendida parecía estar muerta y tardé 1 minuto así en darme cuenta de que era mi mujer. En ese momento supe que no podía hacer nada por ella. Era evidente que estaba muerta. Gesa no tenía tiempo para lamentarse por la pérdida de su mujer. Tenía que ocuparse de su hijo, que había sobrevivido aunque estaba seriamente herido. Todos los supervivientes buscaban desesperadamente a sus seres queridos. Daniel estaba sepultada bajo las rocas. Su tía intentaba reanimarla. Cuando llegué a donde estaba, ella parecía que no respiraba. Yo repetía, Daniel, respira, respira, cariño, respira. Pronto se puso en marcha una operación de rescate, pero para Daniel y Terry, la mujer de Gesa, era ya demasiado tarde. Fueron 2 de las 8 personas que murieron ese día en Sacred Falls. Se instaló un centro de emergencia a la entrada del parque para asistir a las docenas de heridos. La experiencia como montañera de Leslie había salvado la vida de su hijo Jory. Mientras Terry yacía muerta en la cascada, Gesa tenía que concentrarse en salvar a su hijo, que necesitaba ser tratado de sus heridas. Las víctimas no entendían cómo había podido suceder una desgracia de esa magnitud. El experto en desprendimientos de rocas, Randy Gibson, fue el encargado de investigar las causas de este terrible accidente. Incluso él se sorprendió de los resultados de su investigación. Los desfiladeros de Hawái son tan pronunciados y profundos que la única forma de investigar la tragedia era por aire. Parece que fue aquí donde se originó el desprendimiento de Sacred Falls. No parece gran cosa, no es muy grande, pero no hace falta que caigan muchas rocas del cielo para provocar una auténtica desgracia. El agua de lluvia que se filtraba por las grietas de las rocas había acabado por debilitar la pared de piedra. Finalmente cayó un bloque de piedra que chocó contra las paredes del desfiladero, provocando una lluvia de miles de rocas. El desfiladero, que tiene forma de embudo, las guió directamente hacia el estanque. A una velocidad de 160 km por hora, e incluso una cantidad tan pequeña de rocas puede provocar unos daños enormes. La verdadera tragedia fue que un desprendimiento relativamente menor en términos geológicos, debido a la gente que había en la base del desfiladero, se convirtió en una tragedia en términos humanos. Las víctimas del desprendimiento de rocas están empezando a recuperarse lentamente, pero las cicatrices emocionales no desaparecerán nunca.
Incluso hoy seguimos viendo algunos vídeos antiguos de los viajes que hicimos juntos. Y es maravilloso tener esos recuerdos de mamá y de todos los demás. Me alegro de tener esos recuerdos. Cuando la Tierra erupciona de forma violenta, grandes zonas de terreno pueden sufrir los peores deslizamientos que se conocen. Los volcanes escupen toneladas de cenizas y pueden liberar millones de litros de agua tras derretir el hielo y la nieve. Este cóctel letal crea torrentes de detritos de proporciones épicas, lo que los científicos llaman LAR. Un LAR es una mezcla de agua y lodo proveniente de un volcán. Estos enormes torrentes de lodo pueden causar miles de muertes. Las Cascades, la cadena de volcanes más espectacular de América, es también la más peligrosa. Los volcanes, en particular los volcanes que tenemos aquí en las Cascades, tienen mucha altura y están cubiertos de hielo y nieve, así que hay mucha agua. Y como son montañas volcánicas, eso significa que llega un momento en que se calienta el interior del volcán. Este es el monte St. Helens en la actualidad. Hace 20 años tenía este aspecto tras permanecer inactivo durante 123 años. En 1980 aparecieron nuevas grietas y cráteres en la cima. El volcán empezaba a entrar en erupción. El magma o roca líquida estaba ascendiendo de las profundidades de la Tierra, pero las paredes del volcán impedían que saliera al exterior. En el interior del monte St. Helens se estaba acumulando una presión increíble. El cráter empezó a dejar salir vapor, pero en vez de hacer caso a la advertencia de la naturaleza, la gente acudió en masa a ver el despertar del volcán. El mayor deslizamiento presenciado jamás por el hombre estaba a punto de mover una montaña. En ese momento estábamos desayunando. Miramos hacia arriba y vimos el comienzo de la explosión. La erupción fue algo impresionante y nos acercamos al volcán, llevamos una cámara y sacamos algunas fotos. Pero la erupción fue creciendo tan rápidamente, a tanta velocidad que nos dimos cuenta de que estábamos en peligro. La vulcanóloga canadiense Catherine Hickson fue testigo presencial de la furia contenida de la madre naturaleza. Un torrente de magma ardiendo empezó a fluir del cráter. Básicamente, ocurrió algo similar a cuando agitas una botella de gaseosa y luego la descorchas. El magma había descorchado el volcán, y aquella presión que se había liberado del volcán pronto creó una gran explosión. La explosión lanzó 540 millones de toneladas de cenizas que alcanzaron una altura de 19 kilómetros. La nube de polvo dio vueltas alrededor de la Tierra durante 14 días. La explosión fue enormemente poderosa. Arrancó algunos árboles de cuajo y otros los derribó. Me refiero a árboles de 30 metros de altura. Fue una explosión tremenda. 57 personas perecieron en la explosión que se oyó a 500 kilómetros de distancia. Los equipos de rescate se encontraron con un panorama enormemente desolador. La erupción del monte St. Helens asoló casi 600 kilómetros cuadrados de bosque en apenas 3 minutos. Ciudades situadas a 150 kilómetros de distancia se vieron ensombrecidas en pleno día por una nube de cenizas volcánicas. La montaña había cambiado de aspecto por completo. La explosión le había hecho perder más de 300 metros de altura. Veinte años después, Catherine Hickson sobrevuela la montaña que estuvo a punto de acabar con su vida.
En estos momentos nos dirigimos al cráter. Y podemos ver lo escarpadas que son sus paredes. El río de magma que salió del cráter excavó y cortó toda esta zona. Por eso ahora el cráter se encuentra aquí, en el valle del río Toutle. Dos kilómetros cúbicos de la montaña cayeron sobre un lago situado en el valle, desplazando millones de litros de agua que fluyeron corriente abajo a una velocidad de 300 kilómetros por hora, arrastrando los miles de árboles derribados por la explosión. Pero el terror estaba lejos de terminar. La tierra se seguía moviendo, los temblores volcánicos revolvieron los detritos y derritieron incluso más nieve. Fue el lahar más grande que se ha visto en Norteamérica. El lahar destruyó todo lo que encontró a su paso en el valle. Fue una especie de inundación gigantesca, pero más poderosa que una inundación porque no era solo agua. Era agua mezclada con partículas de barro, arcilla, piedras y trozos de árboles arrancados, lo que aumentó considerablemente su potencia destructiva. El lahar recorrió 120 kilómetros, desplegando su inmenso poder a medida que fluía corriente abajo. Rompió este puente. Y destruyó cientos de casas. Fue algo increíble. Realmente increíble. La naturaleza estalló con toda su potencia. Fue algo realmente digno de verse. Por fin el volcán se quedó sin fuerzas. Hoy continúa inactivo, pero ¿durante cuánto tiempo? Esta no es una zona estable. El suelo puede cambiar y provocar más erupciones, así que podemos esperar más erupciones en el monte St. Helens. Nadie sabe cuándo el monte St. Helens volverá a entrar en erupción. Este fue el mayor deslizamiento presenciado jamás por el hombre. Lo único cierto es que no será el último.